Mateo capítulo 26, versículos del 36 al 46. Jesús ora en Getsemaní. Entonces fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces les dijo: quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro: ¿así que no han podido mantenerse despiertos ni una hora? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez y dijo: Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Una vez más fue y los halló durmiendo, porque sus ojos se les caían de sueño. Entonces los dejó y volvió a irse, y por tercera vez oró con las mismas palabras. Luego volvió con sus discípulos y les dijo: sigan durmiendo y descansando. Miren que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vamos, levántense, que ya se acerca el que me traiciona. El Señor nos bendiga a través de su palabra. Amén. En los versículos 36 al 46 del capítulo 26 del libro de Mateo, encontramos cuando Jesús va a ser entregado poco antes y se va a un lugar llamado el Getsemaní, un huerto llamado Getsemaní, y empezó a orar porque eran los últimos momentos, las últimas horas, los últimos minutos antes de vivir la experiencia más amarga quizá. Antes de ser entregado en manos de pecadores, antes de ser su cuerpo lacerado, escupido, blasfemado, burlado y llevado a la cruz. Por eso el título de este mensaje es Jesús en Getsemaní, la victoria antes de la cruz. Jesús en Getsemaní, la victoria antes de la cruz. Si bien es cierto, la victoria sobre la muerte fue en la cruz del Calvario, la salvación que hoy por hoy nosotros podemos gozar gracias a la gracia y a la misericordia de Dios fue obtenida y fue sufrida en la cruz del Calvario. Por eso un evangelio completo no se puede predicar si no se habla de la cruz de Cristo. Hace una semana alguien me decía: pastor, usted es el pastor del sufrimiento, usted es el que predica de la doctrina del sufrimiento, porque siempre habla acerca del sufrimiento, pero no se puede hablar de un evangelio verdadero y completo sin mostrar la cruz de Cristo. No podemos hablar del evangelio ni del plan de salvación sin mostrar la cruz de Cristo. Usted y yo debemos amar la cruz de Cristo. Y la cruz es castigo. La cruz simboliza sufrimiento. La cruz simboliza dolor. La cruz simboliza sudor y sangre y lágrimas. Eso es lo que simboliza la cruz de Cristo. Y no hay un evangelio completo si no se habla y si no se muestra la cruz de Cristo. Pero hay una victoria que se logró antes de la cruz.
hay una batalla que se peleó antes de la cruz de Cristo. Y lo encontramos en el Getsemaní, por eso el título del mensaje, la victoria antes de la cruz. Porque siempre hablamos de la victoria en la cruz, pero hubo una pelea, y yo me atrevería a decir más fuerte, porque fue una batalla mental. Y fue en el Getsemaní, una batalla interna, una lucha interna. Y fue cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní. Hermanos, encontramos que en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, los tres evangelios sinópticos, que narran los mismos pasajes, pero ellos lo hablan de una perspectiva, cada uno de una perspectiva distinta, y arroja detalles que el uno no menciona, el otro sí. Pero hoy leyendo en el de Mateo encontramos en el 36, Jesús se fue con los discípulos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. En otro evangelio dice que se iba a un lugar apartado como solía hacerlo. Es decir, que Cristo tenía la costumbre de apartarse a un lugar a orar en privado. Y al parecer ya era frecuente que Jesús oraba en el Getsemaní, en el huerto del Getsemaní. ¿Qué es un huerto? Un huerto es una pequeña viña, lo que nosotros acá en nuestra región le llamamos una roza, una parcelita, un lugarcito, hermano, donde se siembran, donde se cultivan algunas plantas frutales, o en este caso era una viña, donde en el monte de los olivos, por algo se le llaman el monte de los olivos, había muchos olivares sembrados en ese monte, y en ese lugar alguien construyó un huerto y le llamó Getsemaní. Y Jesús acostumbraba a orar ahí, a acercarse ahí. Getsemaní significa lagar o prensa de aceite. Estaba ubicado al pie del monte de los olivos, un huerto donde Jesús solía orar con sus discípulos. Esto lo podemos ver en el Evangelio según Juan, capítulo 18, versículo 2. Y así como las aceitunas son trituradas para sacar el aceite, Jesús fue presionado en su humanidad hasta derramar sudor con sangre. Getsemaní significa prensa de aceite. Y para sacar el aceite de las aceitunas, para sacar el aceite del producto del olivo, amada iglesia, tenía que ser prensado por un molino y era machacado, estrujado para que de esas aceitunas brotara el aceite. Por eso ese lugar se llamaba Getsemaní, prensa de aceite. Me parece a mí maravilloso, no me parece casualidad de que Cristo haya ido antes de ser entregado a esa prensa de aceite. Y encontramos las palabras de Jesús también. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué Jesús tuvo que haber dicho estas palabras? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Encontramos a Dios hecho carne. Jesús 100% Dios, pero en ese momento 100% hombre también. Esto es un pilar de nuestra doctrina. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. En su humanidad sentía dolor como usted y como yo. En su humanidad sintió angustia como en algún momento las hemos sentido usted y yo. En su humanidad sintió tristeza. Jesús una vez lloró mirando a Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Sentía tristeza, se regocijaba también en el espíritu. Tenía todas las emociones que usted y yo podemos experimentar. Cuando Él estuvo en la tierra y caminó entre nosotros, iglesia,
sintió todas las emociones y vivió cada una de las emociones que usted y yo podemos experimentar. Y en este caso era angustia. En otro evangelio dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Es decir, sentía que la angustia lo estaba matando. Pero ¿por qué tuvo que haber dicho, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa? Ahora pregunto yo, ¿no sabía Jesús acaso a lo que había venido? ¿Acaso no sabía Jesús cuál era su misión? ¿Acaso no sabía Jesús por qué había sido encarnado y venido al mundo? ¿Acaso no sabía cuál era el propósito de haber caminado entre nosotros? ¿Por qué tuvo que haber dicho en ese momento, si es posible, pasa de mí esta copa? Si él sabía. Hay otra pregunta más que quisiera que analizáramos. ¿Acaso tenía miedo? Encontramos a hombres a punto de ser martirizados como Esteban, que aunque sabía que iba a morir a pedrada, Esteban predicaba a Cristo, glorificó a Dios. Esteban dio uno de los discursos más impactantes que encontramos, hermano, en toda la Biblia. A mi parecer, es el discurso y la predicación más impactante que encontramos en toda la Biblia, el de Esteban. Y dice la Biblia que cuando él se paró y dijo, he aquí veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, Padre, a la diestra de la gloria de Dios. Hermano, los fariseos y los que escuchaban el mensaje pusieron las manos en sus oídos, se enardecieron contra Esteban, agarraron piedras y lo mataron, lo lapidaron, lo mataron a punta de piedras. Y Esteban murió valientemente. Encontramos hombres como Elías que se enfrentaron a más de 500 hombres, hermanos, al pie de un monte. Y sabía que podía morir, estaba arriesgando su vida. Encontramos hombres como Jefté, como Caleb, como Josué, que arriesgaron su vida. Encontramos personas como los valientes de David, que para congraciarse con el rey expusieron su vida siendo soldados valientes, expusieron su vida para congraciarse con el rey. Pero ¿por qué Jesús tuvo que haber sentido miedo? Es más, digo, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Tenía o no tenía temor? La Biblia dice que estaba angustiado hasta la muerte. La angustia que tenía lo estaba matando. Comenzó a entristecerse, Mateo 26 del 37 al 38. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Los términos griegos reflejan un dolor profundo del alma. Y Lucas 22 al 44 menciona que su sudor fue como gotas de sangre. Una condición médica conocida como hematidrosis, resultado de una extrema tensión emocional. La hematidrosis es una condición médica donde una persona expuesta a gran estrés, las glándulas sudoríparas se rompen y los vasos sanguíneos se rompen y se mezcla el sudor con sangre cuando alguien está experimentando una situación de tensión extrema, de angustia. Hay registros médicos. Una niña en la India de 13 años presentó sudoración con sangre en su cuero cabelludo cuando iba a presentar un examen. Hay registros médicos de condenados a muerte que antes de ser, hermanos, sentenciados o de ser ejecutados, más bien, sudan sudor y sangre, han sudado sudor y sangre. En la India, en Londres, incluso Leonardo da Vinci tiene registros donde habla acerca de soldados que cuando iban a la batalla sudaban como sangre, registra él. Y me llama la atención que quien hace la explicación o el único de los evangelistas que narran esta condición fue Lucas, un médico. La hematidrosis se presenta
cuando alguien está tan tensionado, tan estresado, tan conmocionado, que los vasos sanguíneos del rostro se rompen y el sudor se mezclan el uno con el otro, y por eso Lucas dice que hayan como enormes gotas de sangre. Estaba Jesús siendo angustiado en su humanidad, en su carne. Pero entonces volvemos a la pregunta: ¿por qué tuvo que haber sentido miedo si no era Dios? ¿Acaso no sabía a qué había venido? ¿Acaso no sabía cuál era su misión? ¿Acaso no fue el que dijo, yo iré? ¿Acaso no sabía lo que le tocaba padecer? ¿No se había profetizado ya? Por algo, Isaías dice en el versículo 53 del 3 al 5, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él nuestro rostro, no había en él hermosura. Él sabía que iba su rostro ser desfigurado. Él sabía que iba a ser lacerado. Sabía, una vez más le digo, que iba a ser crucificado, que iba a padecer en manos de hombres endemoniados. Él lo sabía. Por algo se estaba angustiando. Esa es la respuesta. La angustia que él vivía era porque sabía a lo que se iba a enfrentar. Pero me llama la atención que él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Su humanidad en algún momento, hermano, de esta extrema tensión, dijo, si es posible. Y utiliza un término que era muy bien conocido, dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Tanto en Isaías como en el libro de los Salmos, encontramos la expresión la copa de la ira de Dios. Cuando se habla del término de la copa de la ira o beber de la copa de la ira de Dios, hermano, se está refiriendo al castigo y al juicio. De hecho, en el libro de Apocalipsis encontramos las copas de la ira que serán derramadas sobre la tierra. Iglesia, es decir, que el simbolismo de la copa o beber de la copa está hablando de beber del castigo y de la ira de Dios. Jesús estaba diciendo que si era posible no querer beber de la ira de Dios. Un hombre santo, un hombre perfecto, un hombre que no se halló en él engaño, estaba a punto de sufrir el castigo por su pecado y por el mío. Estaba a punto de sufrir el castigo por todas sus transgresiones y por las mías también. Estaba a punto de ser, iglesia, castigado con la ira de Dios por tus pecados y por los míos. Ahora entendemos su angustia. Ahora entendemos por qué él dice, si es posible, yo no quiero beber del castigo. En otras palabras, bien pudiéramos decirlo, si es posible, yo no quiero beber del juicio, del castigo, de tu ira. El castigo de toda la humanidad. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es muerte. El castigo por pecar, por transgredir la ley de Dios es la muerte, es nuestra muerte. Usted y yo merecemos la muerte por todo lo malo que hicimos por transgredir la ley de Dios. Pero Cristo en la cruz del Calvario, con el sacrificio y haber derramado su sangre, pagó, hermano, con su sangre y con su muerte el castigo no solo tuyo y mío, no solo de esta congregación, el pecado de toda la humanidad en ese momento y hasta el fin del mundo. Todos los que aceptan a Cristo como Señor y Salvador están siendo lavados y comprados por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Su sangre valió o fue el precio por nosotros ser rescatados. Por eso si alguien te dice que no vales nada, es más, hay hasta una
canción que dice, tú no vales ni un plomo que yo dispare para matarte. O si te han hecho creer que no vales nada, que no mereces nada, déjame decirte que costaste la sangre del hombre más perfecto que pisó esta tierra. Costaste la sangre del unigénito Hijo de Dios. Costaste la sangre de alguien santo que solamente hacía bien y solamente hace bien. Tú costaste el precio de tu salvación, costó la muerte de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Glorifica a Dios por esto. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ahora hay una expresión que anula la primera, pero que no se haga mi voluntad. Encontramos a Jesús diciendo, si es posible que se haga de esta manera, pero nunca, Señor, nunca, Padre, que se haga de la manera como yo quiero, sino que se haga siempre tu voluntad. En el libro de Hebreos encontramos que Cristo 5, 7 al 9, en los días de su carne, fue oído al que le podía librar a causa de su temor reverente. Entonces hay otra pregunta, hay otra inquietud. ¿Cristo fue oído o no fue oído? Cristo en los días de su carne fue oído a causa de su temor reverente cuando ofrecía súplica al que le podía librar. Pero le libró de beber de la copa. ¿Fue oído? Sí. ¿Fue librado? No. Y esto nos debe llevar a pensar, iglesia, y tú que me estás viendo a través de YouTube, esto me lleva a pensar que aunque nuestras oraciones no sean contestadas de la manera en como nosotros queremos, cada una de nuestras plegarias son oídas por Dios, iglesia, y debemos siempre estar atentos y debemos estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, aunque en el momento no entendamos, aunque en el momento nos cueste sudor, lágrimas, aunque en el momento estemos padeciendo angustia, pero si estamos clamándole a Dios, debemos tener la certeza que Él nos oye y que se va a hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y aunque tú estés viviendo tu propio Getsemaní, aunque estés viviendo tu propia prensa, aunque tú estés siendo o sintiendo que estás siendo machacado o machacada, porque este proceso, aunque sea muy doloroso, déjame decirte que Dios te está mirando, te está oyendo y no te ha dejado solo, porque hay un evangelista que dice que habían ángeles que le fortalecían. Mateo hace un énfasis en el dolor del alma y la sumisión a la voluntad del Padre. Hay un detalle único en Mateo y es que 3 veces dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Mateo lo registra 3 veces. Y registra que su oración era esa. Eso quizás fue lo que ellos escucharon o alcanzaron a escuchar que Jesús dijo. Pero Jesús, al cabo de 1 hora de estar orando, regresó y encontró a los discípulos durmiendo. Y les preguntó, ¿no habéis podido orar y velar por lo menos 1 hora? Y hay preguntas que podemos extraer de este texto que nos llevan a nosotros a meditar y a cuestionar nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Dios. ¿Cuántas horas o cuál es el tiempo mínimo para Jesús tener comunión con el Padre? No han podido velar ni siquiera 1 hora. Y cuando Jesús dice, siquiera 1 hora que oren, está diciendo que eso es como lo mínimo. Eso es como que oraron 1 hora, bueno, y de aquí para adelante, ¿cuánto más? Como que ya hiciste el mínimo y ahora te vas a conformar solo con el mínimo. Pero los discípulos, dice la Biblia, que tenían sus ojos cargados de sueño, porque eran humanos como usted y como yo. ¿Y a cuántos de nosotros alguna vez nos ha ganado el sueño, el cansancio? Lastimosamente hasta la pereza.
no han podido orar ni una hora, que es el mínimo para Jesús. ¿Cuántas horas tú al día? Si sumaras el tiempo de comunión con Dios, ¿alcanzarías a sumar una hora? El mínimo. ¿Alcanzarías a sumar 2 o 3? ¿Cuál es el tiempo mínimo para Jesús? Era 1 hora y los discípulos no habían podido orar ni siquiera 1 hora. Igualitos a nosotros. Marcos habla de la soledad y el abandono de sus discípulos. Usa la expresión y comenzó a sentirse angustiado, aterrorizado. Quería sentirse acompañado. Cuando Jesús está orando y luego se acerca a los discípulos y le dice, no han podido velar conmigo ni 1 hora. Quería sentirse acompañado. Quería sentirse respaldado. La Biblia dice, orad los unos por los otros. Qué bonito es que usted le comente a alguien o exprese las situaciones, las angustias, los dolores por lo que usted está atravesando y esa persona le diga, voy a estar orando por ti. Voy a estar orando contigo. Cuenta con mis oraciones. Te respaldo con mis oraciones. Hermanos, el poder de la oración. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Cordón de 2 o 3 dobleces muy difícilmente se romperá. Que cuando 2 o 3 se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa. La oración es fuente de poder. La oración nos sostiene. La oración, Jesús le dice a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. O sea que la oración es fortaleza para no caer en tentación. Señala a una persona que caiga de continuo al pecado y yo te mostraré a una persona que ha descuidado su vida de oración, que ha descuidado su vida de comunión con Dios, que ha descuidado su vida de intimidad. Usted y yo nacimos porque nuestros padres tuvieron intimidad. Usted y yo nacimos porque nuestros padres, hubo en ellos intimidad. Y esperamos respuestas de Dios. Esperamos de Dios milagros. Esperamos de Dios una respuesta, una señal, una salida. Pero no tenemos intimidad con Dios. No podemos esperar que salga algo bueno donde no hay intimidad. Jesús le reprocha a los discípulos el no haber podido orar ni 1 hora. No descuides tu intimidad, iglesia. No descuides tu comunión con Dios. No descuides, amada iglesia, la oración, porque el poder del cristiano, dijo alguien, se encuentra en la oración. Por eso después cuando vinieron a apresar a Jesús hubo uno que hasta sacó puñal y cortó y era de hacha y machete y hasta cortó orejas. Ay, pero si había descuidado su vida de oración. Por eso hay personas, hermanos, que por muy cristianos de saco y corbata que sean, cuando le pisan el dedo pequeño del pie se olvidan que usan saco y corbata. Han descuidado su vida de oración. Han descuidado su vida de comunión. Y una vez más vuelvo a la expresión, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Inmediatamente la comunión, hermano, y la vida espiritual de Jesús anula su carne. Y es que nuestra carne va a sentir temor. Nuestra carne se va a sentir angustiada. Nuestra carne va a sentir incertidumbre. Pero cuando tenemos comunión con Dios, vamos a fortalecer nuestra fe. Vamos a fortalecer nuestra confianza. Vamos a poder, hermano, expresar con toda seguridad, aunque este proceso sea doloroso, yo tengo la confianza y la certeza que mi Redentor vive y Él se levantará del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Podemos expresar como Job, yo sé que mi Redentor vive. Podemos decir como Job,
si es posible, pero que no se haga mi voluntad. Y hoy encontramos cristianos que decretan. Bueno, la Biblia sí habla de los cristianos de Creta. Léase Tito y va a encontrar a los cristianos de Creta. Glotones, maleducados. Esos son los cristianos de Creta. Pero ahora hay cristianos que decretan. Ahora hay algo que va a otro nivel, porque es que yo no sé dónde sale tanta locura. Ahora ya no hay decreto, ahora hay manifiestos. Antes de yo declaro, después evolucionó. Yo decreto, ahora yo manifiesto. Qué locura, hermano. Esto es una locura. ¿Sabe lo que es un decreto? Es una orden que tiene que ser cumplida. Eso es lo que es un decreto. ¿Será que nosotros podemos decretar para que Dios cumpla nuestros caprichos? ¿Será que nosotros podemos ordenarle a Dios? Ninguno de los discípulos decretaba ni manifestaba. Ninguno de los discípulos oraban ordenando a Dios cómo y cuándo y qué tenían que hacer. Todos decían, si es posible que se haga la voluntad de Dios. El mismo Jesús orando decía, cuando oren, digan, Padre, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Y Jesús fue ejemplo de ello cuando oraba, Padre, si es posible, pero que no se haga mi voluntad. Y ahora hay gente, y me perdonan la expresión, pero es por ignorancia, por desconocimiento bíblico, porque ahora cualquiera que tiene una buena oratoria, una buena expresión, carisma o dones, ahora ya la gente lo sigue, ahora es el apóstol. Porque es que ya ni siquiera predicador, ya ni siquiera ministro, ya pastor no es suficiente. Ahora ya va uno ascendiendo a apóstol. Ya ahora pastor no es suficiente. Ahora somos apóstoles. Porque ya reverendo ya pasó a, ya antes reverendo era, no, ahora apóstol. Ahora yo no sé con qué irán a salir si hay algo más después de apóstol. Querubín será. Iglesia, nosotros no somos quien para darle órdenes a Dios. Por muchos títulos, por mucho conocimiento, por mucha teología, hermenéutica, homilética, por mucha información que nosotros tengamos, por el tiempo que tengamos en el Evangelio. La Biblia dice que el apóstol Pablo da unas palabras clave. Dice, no sea que siendo yo heraldo de otros, venga yo a perderme. No importa el tiempo que tengamos en el Evangelio. No importa las almas que hayan conocido a Cristo a través de nuestra predicación. No importa las mega iglesias o las cantidad de ovejas que pastoreamos por la misericordia de Dios. Seguimos siendo siervos de Dios. No perdamos nuestra humildad. Y es que ahora es, yo decreto sanidad. Me imagino a Dios soberano en el trono diciendo, yo quería usar esta enfermedad para cumplir mi propósito en la vida de él, pero como ahora dijo el reverendo apóstol Alexis, que él decreta sanidad, ahora me toca hacer es la voluntad de él. Porque yo quería era usar esta prueba para enseñarle. Pero como ahora el reverendo apóstol Querubín dijo que decreta, ahora me toca no hacer mi voluntad sino la de él. Es que yo me imagino que eso es lo que sucede en el ámbito espiritual. Cuando Dios ve a la gente, decreto sanidad, decreto salud, decreto, declaro, manifiesto, confieso, lo declaro. Y Dios allá diciendo, yo tenía otro plan. Yo tengo otro plan. Yo tengo un propósito para ese proceso. Iglesia, aunque Dios no te esté respondiendo de la manera en que tú quieres que Él te responda, Dios está contigo en tu proceso, Dios está contigo en tu prueba, Dios está contigo en tu propio Getsemaní. Getsemaní decíamos que significa prensa de aceite. Cristo no por casualidad estaba en ese lugar, siendo, hermano, prensado, procesado. Estaba viviendo una batalla antes de la cruz.
y obtuvo la victoria, porque cuando llegaron a preguntar por Jesús, el Nazareno, él pudo decir, yo soy. No se escondió. Y esto lo registra solamente Juan en el capítulo 18. Y cayeron de espaldas los que iban a apresar a Jesús. Fue fortalecido. La oración le fortaleció en medio de la angustia. Tú vas a ser fortalecido en medio de tu propio proceso. En medio de tu propia prensa. En medio de tu propio Getsemaní. En medio de tu propio dolor. Jesús estaba siendo machacado, estaba siendo estrujado, estaba siendo molido. No sé si tu proceso te esté haciendo sentir que estás siendo estrujado. Tal vez el proceso, la prueba que estás viviendo, sientes que tus fuerzas se están acabando. Sientes que tus fuerzas ya están a punto de caducar, de desvanecerse. Es más, no sabes ni siquiera por qué estás en pie. Es por la misericordia de Dios. Es porque aunque Dios no te esté respondiendo de la manera que tú quisieras, Él te está oyendo y te está fortaleciendo. Porque el Evangelio de Lucas registra que cuando Jesús oraba, ángeles le fortalecían. Quizás no estás viendo ángeles a tu alrededor. Quizás no los estás viendo. Pero ¿cuántas veces el Espíritu Santo de Dios, cuando has sentido desfallecer, cuando has dicho no puedo más, quiero tirar la toalla, esta enfermedad es tan dolorosa y es tan difícil, pero hay momentos en los que tú despiertas y dices, hoy voy a luchar, hoy voy a creer que Dios está conmigo, Dios me sane o Dios no me sane, yo me levanto hoy con fe, aunque en la noche lloraste, aunque en la noche sentías desfallecer, aunque en la noche querías morirte, pero cuando despiertas sientes que te levantas con una nueva fuerza, con un nuevo vigor, amada iglesia, hermano y hermana que me oyes. Tus oraciones son oídas. Y es necesario pasar por esta prensa. Es necesario pasar por este Getsemaní. Jesús no evitó. Escucha. Jesús no evitó ir al huerto. Jesús no evitó subir al Getsemaní. Jesús no evitó el proceso. Él fue valientemente y se enfrentó al proceso. ¿Cuántos de nosotros le hubiéramos sacado el cuerpo a ese proceso? Yo creo que yo. No voy a hablar por usted, voy a hablar por mí. Yo creo que yo hubiera dicho, heme aquí, envíalo a él. Yo, hermano, Alexis García, hubiera evitado un proceso como ese. Pero gloria a Dios que no fui yo. Gloria a Dios que no fue usted. Fue el mismo Cristo que valientemente se enfrentó, confrontó la prueba, la situación. No evadas tu proceso. No evadas tu prueba. Enfréntalo valientemente. Hay una canción que me gusta mucho que dice, no huyas. Enfrenta tus problemas, Cristo te ayudará. Quizás has sentido el deseo de salir corriendo, de dejar todo tirado, de evitar el sufrimiento y el dolor, porque nuestra humanidad, en nuestra carne, en nuestra escala de valores, siempre le he dicho, el dolor es malo. El sufrimiento no es agradable. Y en nuestra escala de valores, el dolor está del lado negativo de la escala. Pero para Dios el dolor y el sufrimiento y el proceso es tan necesario. Y si Dios lo ve necesario, es bueno. Hay lecciones que solamente se pueden aprender a través del dolor. Hay procesos que solamente podemos obtener victorias cuando el proceso es doloroso. Cuando somos tan tercos,
Cuando no queremos entender a la buena, pero Dios ha fijado sus ojos en nosotros. Cuando Dios quiere sacar eso que quiere formar en nosotros, cuando Dios quiere sacar a la luz el ministerio, el don, el talento o la persona, el carácter que quiere formar en nosotros, Dios utilizará medios que para nosotros son desagradables, pero para Él son tan necesarios, aunque nos duelan. Quizá el proceso que estás viviendo te está doliendo. O quizá estás saliendo de un momento doloroso. Una enfermedad, una prueba, una lucha, problema familiar, en la economía. Lo estás viviendo o estás saliendo y no entendías por qué, si Dios es tan bueno. Precisamente por ser tan bueno, precisamente por ser tan bueno y maravilloso y misericordioso y soberano y que nos ama, quiere formar en nosotros un carácter que cada día se parezca más al de Jesús. Lucas registra que un ángel le fortaleció y en la oración de Jesús había una lucha entre el querer y el deber. En su humanidad quería una cosa, pero su espíritu entendía que debía hacer otra. Padre mío, Abba, en otras versiones, habla de la confianza que había entre Jesús y el Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero. ¿Podemos nosotros expresar las mismas palabras de Jesús? Aunque nos duela lo que estemos atravesando, ¿será que podemos decirle, Dios mío, esto me duele, pero que se haga siempre tu voluntad? Esto me duele. Esto me está realmente tensionando, acabando. Siento que no podré soportar, pero ¿será que podemos decir que se haga siempre tu voluntad? No la mía. La copa representaba, recordamos, la ira divina y el juicio por el pecado. Y Jesús se somete al plan redentor y vence espiritualmente ante la cruz. Cuando Jesús es llevado cautivo, ya había vencido. Había vencido los temores que como humano tenía. Había vencido la angustia. No dice la Biblia que lo azotaban y él no decía una sola palabra. No dice la Biblia que se burlaban de él y él no se defendía. No dice la Biblia que le escupían y le abofeteaban y él no se defendía, sino que al contrario decía, perdónales porque no saben lo que hace. Había tenido su lucha en el huerto. Yo me atrevería a decir que el Jesús que entró al huerto del Getsemaní era distinto al que salió. Yo me atrevería a decirlo, que después del proceso y de la lucha que tenía y que tuvo en el huerto del Getsemaní, cuando salió, ya no decía, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora decía que se haga la voluntad de Dios y la aceptaba humildemente. Todos nos enfrentamos a momentos de presión. Y en esos momentos debemos rendir nuestra voluntad al Padre. ¿Cuántas veces has sentido que no soportarías más la presión? Las presiones de la vida, la tensión, la prueba, el dolor, la enfermedad, el abandono. Jesús experimentó también el abandono. En su momento más crucial y más difícil, experimentó que nadie le acompañó. Ni sus amigos más cercanos, ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan, ni el que dijo, yo iré contigo si es preciso hasta la muerte, le abandonó. Jesús experimentó abandono de su círculo más cercano y no lo reprochó. Cuando fue dejado solo en la cruz, al bajarse de la cruz fue a buscar a aquellos que le habían dicho, estaremos contigo.
y encontró a Pedro pescando, donde Jesús le había dicho, ya no pescará más, ahora será pescador de hombres, y lo encontró remendando redes. Se fueron cada uno a sus labores. Cuando tenemos intimidad con Dios, podemos enfrentar la prueba aunque nos sintamos abandonados. Rindamos nuestra voluntad al Padre. Jesús entiende nuestro sufrimiento. En Hebreos 4:15 nos recuerda que Cristo puede compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un sumo sacerdote que es indiferente, sino que se compadece de nuestras debilidades. ¿Tú crees que lo que a ti te duele, a Dios no le importa? Aunque te sientas solo, tú crees que Dios te ha abandonado. Déjame decirte, Dios no te ha abandonado en tu proceso. La obediencia vence la tentación. Jesús oró mientras los discípulos dormían. La oración es clave para no caer en tentación. En Getsemaní, Jesús venció antes de la cruz. Su rendición fue la antesala de nuestra redención. Hoy el llamado es a rendir nuestra voluntad al Padre, confiando que la obediencia trae gloria, aunque el camino nos lleve a pasar por el Getsemaní. El Getsemaní no fue el fin del camino, fue el lugar donde el Salvador decidió seguir adelante por amor a ti. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a adorar a Dios. Vamos a darle gracias. Porque la rendición de Él en el Getsemaní nos trajo a nosotros redención.